¿Cómo están ustedes? Soy Silvana Berberian, contadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Hoy vamos a realizar el práctico relacionado con el módulo 3 de Impuestos 1. Este práctico está relacionado con lo que es ganancias de tercera categoría y podemos ver en el módulo contenido en el SAM cuáles son estos conceptos que están incluidos. Es así que comienza con una definición de qué es la tercera categoría, y si recordamos la Ley de Impuesto a las Ganancias, básicamente están definidas en el artículo 49. Va enumerando una serie de rentas, sobre todo las obtenidas por empresas, ya sean sociedades de capital o sociedades de personas, que es el artículo 49A y 49B respectivamente. Y hay un inciso que es de particular relevancia y es que incluye todas las demás rentas que no estén comprendidas en alguna otra categoría. Es decir, que si identificamos algún concepto que no lo podemos incluir en primera, segunda o cuarta, residualmente cae en esta categoría. A su vez, hay ensayado un concepto de empresa en donde lo más relevante, ustedes lo van a poder ver en el SAM, pero lo más relevante de ese concepto es que se está desarrollando una actividad de carácter habitual y donde está impreso el riesgo empresario. Uno, para obtener beneficio, va a tener un riesgo empresario, y eso es lo que caracteriza las actividades que se desarrollan en la tercera categoría. Hay ciertas situaciones especiales en lo que es sociedades, que lo podemos ver en el cuadro. Esas situaciones especiales está dada porque tenemos las sociedades de capital y las sociedades de personas. Una definición que no viene dada por la Ley de Sociedades Comerciales, sino por la misma Ley de Ganancias. Las define taxativamente en el artículo 69A las sociedades de capital, y tienen la particularidad que sobre estas sociedades están tributando ellas directamente el impuesto a las ganancias, y a una alícuota fija que es del 35%. Residualmente estamos definiendo lo que son las sociedades de personas. Las que no son sociedades de capital van a ser sociedades de personas. Y este tipo de sociedades no va a pagar en cabeza de ellos la ganancia, no es un contribuyente directo del impuesto, sino que va a distribuir esta ganancia entre sus socios o únicos socios, es una empresa unipersonal, y ellos van a incorporar la renta a su declaración jurada y lo van a someter a una alícuota progresiva, como habíamos visto en los ejercicios anteriores de persona física. La ley también habla de cómo se determina la ganancia bruta. En realidad lo que viene a estar determinando es fijando el concepto de ventas netas, a lo cual les va a estar restando, por supuesto, los gastos necesarios para obtener y mantener la ganancia grabada. Y por su parte, en cuanto hace la venta de mercaderías, va a definir lo que es el costo computable. Y hay una serie de articulados en la ley que vamos a tener que seguir cuando nos toque determinar cuáles son las ganancias de tercera categoría. Hay un caso especial que es la posibilidad de computar las amortizaciones por desuso o agotamiento de los bienes. También hay deducciones que son específicas de lo que es la tercera categoría. Vamos a tener el artículo 87, ahí van a encontrar todo lo que son las deducciones especiales para esta categoría, y van a encontrar, por ejemplo, los gastos de organización, que da la opción de imputarlos todos al primer año o bien durante 5 años imputar esos gastos. Van a tener todos los costos inherentes al negocio, y hay un inciso en particular que vamos a ver hoy justamente en el práctico, que es la deducción del pago de honorarios a directores. Esta deducción va a tener dos límites, uno es el 25% de la utilidad contable, o bien un tope fijo por director. De esos dos se va a computar el mayor. Pero a su vez, ese tope fijo que tenemos por director va a depender de otros dos montos. O bien el monto fijo de 12.500 por director, es un monto que puede llegar a variar, o lo que se le ha pagado el director. De ahí determinamos ese monto, es decir, entre el monto fijo y lo que se pagó, el menor. Una vez que determinamos este tope, lo comparamos con el 25% de la utilidad contable, y de esa nueva comparación surge el mayor. Ese es el monto que se va a poder deducir. Otro concepto especial de esta categoría son, y las podemos diferenciar de las provisiones, son las previsiones. En general, todo lo que es provisión es un gasto cierto, que está devengado y que puede llegar a ser no exigible, por lo tanto está provisionado, pero es un gasto cierto.
esos son deducibles. En lo que hace a previsiones, no son gastos ciertos, son inciertos. La ley está vedada a este tipo de deducción, solamente permite por malos créditos y en caso de compañías de seguro, por reservas matemáticas y otras cuestiones técnicas. También en tercera categoría nos dan una opción que es la de venta y reemplazo. Es decir, si tenemos bienes muebles, ya sea muebles o inmuebles, bienes de uso que está utilizando la empresa, tiene la posibilidad de venderlo y que con el producido de esa venta lo afectamos al costo del nuevo bien. Es decir, no determinamos la ganancia en el ejercicio de venta y lo afectamos al costo del nuevo bien teniendo menos amortización que tomar. En realidad es un beneficio de tipo financiero. Otras normas particulares de esta tercera categoría es todo lo que hace evaluación de inventarios. A partir del artículo 55 de la ley, 52 y 55 de la ley, los subsiguientes, van a encontrar cómo se evalúan cada uno de los bienes que componen el inventario de la empresa. Si bien este práctico no está dirigido a esto, vamos a utilizar pequeños conceptos en lo que hace a evaluación de bienes adquiridos, pero ustedes en la ley tienen que analizar y tienen que hacer los prácticos que están relacionados con todo lo que es evaluación de estos bienes. Tenemos cementeras, evaluación de inmuebles, evaluación de productos adquiridos y elaborados. Traten de hacer ejercitación sobre esto. Seguimos con el esquema. Este esquema conceptual también incluía todo lo que es el tema de ajuste por inflación. Si bien ajuste por inflación estaría derogado, ustedes saben que hay ciertas jurisprudencia que están aplicando estos conceptos, que están permitiendo la aplicación de estos conceptos en la medida que resulte confiscatorio. Y si vamos a las bases del derecho tributario, resulta confiscatorio cuando insume una parte sustancial de la riqueza de las personas. Entonces vamos a fijar por último cuáles son conceptos claves que van a tener que tener en cuenta para todas las rentas de tercera categoría. Esos conceptos claves comenzamos por el primero, y es que las rentas de tercera categoría provienen de actividades empresariales. Y acá era importante la definición de qué es una empresa. Estamos incluyendo tanto las empresas constituidas o sociedades como una empresa unipersonal. Recordemos también el caso de las actividades del artículo 79, es decir, de cuarta categoría que derivan del trabajo personal, que eran complementadas con una actividad comercial o viceversa, una actividad comercial complementada con este tipo de actividades. Y esa se le incluye a toda la actividad como renta de tercera. Recordemos que al ser de tercera tenía un criterio de imputación especial, que era por lo devengado, y podemos pasar al concepto 2, que era cuál era la definición de la ganancia para un sujeto a empresa. Y las ganancias estaban grabadas aun cuando no cumplan con habitualidad, permanencia y habilitación de la fuente. A esto nos remitimos al artículo 2 de la ley, cuando definíamos que para personas físicas tenían que tener este tipo de condiciones, mientras que para los sujetos a empresas la definición de ganancia es todo incremento patrimonial, eventual o no eventual. Todo incremento, toda ganancia que tenía una empresa está gravada por el impuesto. Vamos a otro concepto clave, que es que las sociedades de capital y de personas están definidas por la ley de ganancia y no tomamos los conceptos de sociedades comerciales, de la ley de sociedades comerciales. Por último, las sociedades de personas y explotaciones unipersonales, los resultados lo atribuyen a sus dueños. ¿Qué queríamos decir con esto? En las de capital se aplica una alícuota directa fija del 35%, artículo 69 de la ley. Las de personas, 49 inciso B, lo que estamos haciendo es distribuyendo el resultado a los distintos socios y ellos lo incorporan a su ganancia y lo someten a su impuesto. Esto está en el artículo 50, que se considera directamente distribuido una vez que se ha determinado el resultado. Vamos a pasar a la situación problemática del día de hoy. El caso que tenemos en la guía de hoy es un estado resultado de redes sociedad anónima. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, sociedad anónima. Nos está diciendo que es un sujeto de empresa y que es una sociedad de capital. Recordemos el artículo 69 y nos va a decir qué tipo de alícuota vamos a aplicar.
Bueno, tenemos en el cuadro todo el estado de resultados de Red de Sociedad Anónima. Cierra el 31 de diciembre del 2011. Como sabemos que es ganancia de tercera, vamos a tener en cuenta siempre el criterio de lo devengado. Y los datos van a ser los siguientes. Tenemos las ventas, los costos de ventas. La diferencia de esto nos da el resultado bruto. También nos informan los gastos de administración, comercialización, otros ingresos y egresos. Y hay una provisión del impuesto a las ganancias. Recordemos la diferencia entre provisión y previsión. Y por otro lado también tengan en cuenta cuáles eran los conceptos no deducibles del impuesto, que esto lo van a tener en el artículo 88. Cuando vean este caso traten de recordar esos puntos. Además del estado del resultado van a ver una nota dentro del cuadro en ventas, en costo de ventas, gastos de administración, de comercialización y de otros ingresos que nos están dando cierta información sobre el contenido de estos puntos del estado de resultados. La primera nota nos dice que se ha constituido una previsión contable por devoluciones de venta. Y ahí tengamos en claro cuáles eran las únicas previsiones que estaban admitidas en la ley. También para determinar, fíjense que solamente dan los saldos de la previsión al inicio del ejercicio, al final del ejercicio y las devoluciones, así que van a tener que calcular de cuánto es la previsión. El segundo punto es una nota al costo de ventas, donde nos informa que hay una diferencia de cambio que está contenido en el costo de la mercadería. Tengan en cuenta las normas de evaluación, en ese caso del impuesto a las ganancias. Y es así que por la importación de insumos, en julio de 2011 se pagaron 250 pesos. Y las mercaderías han sido evaluadas al costo de la última compra, que fue en noviembre de 2011. La tengamos en cuenta que el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre y que coincide con el año fiscal. La nota 3 al estado de resultados es sobre gastos de administración, donde nos informan que ha incluido una multa por 350 pesos por no haber presentado en término la declaración jurada del IVA. También incluye intereses que son de tipo resarcitorios por 150 pesos. Tengan en cuenta lo que eran intereses resarcitorios de los punitorios, y acá vamos al decreto, el artículo 25 del decreto reglamentario y el 145. Y también amortización de inmuebles por 24.200. En nota 4 al estado de resultado es a los gastos de comercialización, y nos dicen que el SAC, el aguinaldo de 12.500 pesos, recién fue pagado en el mes 6 del 2012. Nota 5 es a otros ingresos y son 17.500 pesos que nos está informando el estado de resultado, que corresponden a dividendos de una sociedad anónima del exterior, una sociedad por acciones. Ténganlo en cuenta en cómo se va a determinar la renta. Recuerden que primero determinamos todo lo que es fuente argentina y posteriormente vamos a determinar todo lo que es fuente extranjera. A su vez, tengan en cuenta que para armar todo este ejercicio van a utilizar los artículos 69 y 70 del decreto, que nos diferencian de cómo armar una liquidación en el caso que se lleven estados contables del caso que no se lo haga. Y así partimos, como es el caso de llevar estados contables, del resultado contable neto, y vamos a hacer todos los ajustes positivos y negativos por las diferencias, ya sea de criterio de evaluación, de ganancias incluidas o bien de cómo se están considerando los gastos, si son deducibles o no. Por último, nos van a informar en la nota 6 y en la nota 7 que se efectúa una operación de venta y reemplazo. Nos dan los datos del inmueble vendido, nos dan los datos del inmueble adquirido. Vean bien en lo que hace a venta y reemplazo de los plazos que son necesarios para poder computarlo y cuándo se genera una ganancia o no en el ejercicio. Por último, en el rubro 7, es el rubro otros créditos, nos informan que hay 13.580 de retenciones practicadas a la sociedad anónima por el ejercicio fiscal 2011. Estas retenciones, recuerden que son créditos de la sociedad, no son resultados, y recién en la liquidación que armemos del impuesto van a estar al final, una vez que determinamos cuál es el concepto a pagar, recién vamos a restar esas retenciones que nos han efectuado y determinar el monto que en definitiva van a ingresar. Vamos a leer las actividades que tienen que realizar ahora.
van a tener que realizar los ajustes al resultado contable de redes, sociedad anónima y calcular el impuesto a ingresar. Recuerden en este caso leer bien el artículo 69 del decreto reglamentario y cuáles son los conceptos admitidos y no de deducir, de evaluar o de ganancias a computar. En la actividad número 2 nos va a dar un supuesto. Dice así la actividad. En el supuesto que la empresa asigne y abone en el periodo de enero del 2012 honorarios a sus directores de 10.000 y 30.000, recordemos que son los accionistas Castro y Sánchez, ¿cuál es el monto máximo que podría deducir redes de su resultado impositivo en el ejercicio 2011? Remítanse al artículo 87, que están los límites para computar las distintas deducciones en caso de honorarios. En la actividad 3, ¿cuál es el tratamiento que corresponde a esos honorarios asignados en exceso sobre los límites establecidos? Y por último, también relacionado con el tema de honorarios de directores y síndicos, en el supuesto que la empresa asigne y abone en el periodo de noviembre de 2012 honorarios a sus directores de 10.000 y 30.000 pesos, Castro y Sánchez, ¿cuál es el monto máximo que podría deducir redes en el resultado impositivo del ejercicio 2011? Vean bien las fechas en estas últimas actividades, la actividad 3 y la actividad 4. Noten cuáles son las fechas que se están asignando los honorarios para poder obtener la respuesta. Recuerden utilizar la ley y el decreto reglamentario de ganancias para poder resolver estas dudas. Reúnanse y en 40 minutos nos estamos viendo con las soluciones.
resolver el ejercicio de red de sociedad anónima. Primer dato a tener en cuenta, es una sociedad anónima, vamos a aplicar el 35% directamente sobre las ganancias que obtengamos. Segundo dato, es una renta de tercera categoría, va por el criterio de lo devengado. Tercer dato, es una empresa que lleva una contabilidad, por lo tanto, vamos a partir del resultado contable para llegar, mediante distintos ajustes, al resultado impositivo, a la ganancia impositiva. Para lo cual vamos a armar un cuadro. En el cuadro vamos a tener dos columnas. En la columna 2 van todos los conceptos que van a aumentar la utilidad impositiva. En la columna 1 todos los conceptos que la van a disminuir. Entonces partimos por la ganancia neta contable, 172.025 pesos, que es la última línea del estado de resultados. Recuerden que toda esta mecánica está descrita en el artículo 69 del decreto. Entonces lo primero que vamos a efectuar una vez que vemos el balance es que han tomado una provisión de impuesto a las ganancias. Si bien en principio y como regla general es un gasto cierto, por lo tanto podría llegar a deducirse, recordemos el artículo 88 que son las deducciones no admitidas. El impuesto a la ganancia no puede deducirse de sí mismo, por lo tanto el primer ajuste que vamos a hacer es incrementar la utilidad contable en 41.475 pesos. Eso lo vamos a ubicar en la columna 2, que es donde suma. Vamos a corregir la utilidad agregándole esto porque es un concepto no deducible. Ahora vamos a ver las distintas notas que tiene el estado de resultado. En el primer caso teníamos una previsión por devoluciones por venta. Sabemos que las previsiones, por regla general, salvo las previsiones de malos créditos o reservas matemáticas, no son deducibles. Por lo tanto, vamos a determinar cuánto es el monto de la previsión de ese ejercicio y lo vamos a sumar a las ganancias contables a fines de llegar a la impositiva. Si tenemos en cuenta que el saldo de la previsión al inicio del ejercicio era de 3.200, le restamos las devoluciones del ejercicio de 2.850 y teníamos por otra parte el saldo de la previsión al cierre, de la diferencia nos va a surgir el monto de la previsión que es 1.700 pesos. Hacemos entonces el ajuste en la columna 2, 1.700 como corrigiendo la ganancia contable. Estamos aumentando de esta forma la utilidad impositiva. Posteriormente en el punto 3, la nota 3, nos informaban que se había, la nota 2, nos informaba que se había incluido una diferencia de cambio en la evaluación de los bienes adquiridos, de los bienes de cambio. Y este tipo de diferencias no están incluidos en el costo, no es un costo, es un resultado financiero. Entonces lo que vamos a efectuar es, por un lado, lo vamos a sumar. Vamos a computar en la columna 2, 250, y de esa forma estamos corrigiendo el costo de la mercadería vendida. Y por otro lado lo restamos porque es un resultado financiero, si bien no se le atribuye, no se le puede atribuir al costo de mercadería, sí es un resultado financiero y por lo tanto compensamos esta actividad colocándolo en la columna 1, 250 pesos. En la nota número 3 nos estaban hablando de una multa por no haber presentado en término la declaración jurada, intereses resarcitorios, y por otra parte la amortización que era de un inmueble que es computable y con las mismas normas contables. Así que lo que tenemos que hacer es ver si los intereses resarcitorios son deducibles o no. Vamos a ir al 25 del decreto, que vamos a ver que son deducibles todo lo que sea intereses resarcitorios derivados de este tipo de obligaciones impositivas. Pero por otro lado el artículo 145 nos dice que en concepto de intereses punitorios y multa no son deducibles. El ajuste que vamos a hacer es aumentar la utilidad en 350 pesos. Por eso lo vamos a poner en la columna 2, el ajuste por la multa de la declaración jurada de IVA por el monto total de 350, únicamente lo que es multa. El resto sí está bien considerado. En la nota 4 tenemos el pago del aguinaldo que se había pasado para el año 2012.
Recordemos cuál es el criterio de imputación, es lo de vengado. Por lo tanto, por más que se haya pagado al año siguiente, lo podemos tomar, por lo tanto no tenemos que hacer ningún ajuste. Está bien considerado en el estado de resultados según las normas impositivas. En nota 5 a los estados, al estado de resultado, teníamos una distribución de dividendos a cobrar que provenía de una sociedad del exterior. Y esto está bien considerado, es una ganancia. Recordemos cuál era el concepto de ganancia para empresas, todo incremento patrimonial. Por lo tanto, está bien considerado los 17.500, pero por una mecánica de cómo se determina el impuesto a las ganancias, lo vamos a restar en lo que es ganancia de fuente argentina para después recién incluirlo al final. Una vez que ya determinamos la ganancia de fuente argentina, pasamos a determinarla de fuente extranjera. Por lo tanto, lo ponemos en columna 1, 17.500 pesos restando, disminuyendo el resultado contable. Por último, vamos a tener, antes del último punto, en el punto 6, teníamos una operación de venta y reemplazo. ¿Cómo procedemos en estos casos? En primer lugar, ver si se puede utilizar la opción de venta y reemplazo, para lo cual la ley nos daba ciertas condiciones. Una de ellas era entre que cada una de estas operaciones, la venta y la compra de un nuevo bien de uso, entre esas dos operaciones no tenía que haber más de un año, situación que se cumple en este caso. Por otro lado, cuando lo que se reemplazaba un bien inmueble, estaba exigiendo que por lo menos el inmueble que se vende tenía que estar utilizado, afectado a la empresa 2 años anteriores, situación que también se está cumpliendo en este caso. Por lo tanto, es posible optar, en vez de imputar la ganancia de esta operación al ejercicio, imputarla al costo del nuevo bien y de esa forma disminuir después la amortización. Es un beneficio sobre todo financiero para una empresa, por lo tanto se suele utilizar. ¿Cómo realizamos los cálculos que debemos hacer? En primer lugar vamos a saber cuánto es el costo impositivo del inmueble vendido. Para lo cual vamos a tomar el precio de compra del inmueble, que era de 1.500.000, nos daban el dato de cuál era la proporción de terreno y de construcción. Recordemos que únicamente se amortiza lo que es construcción. Y de esa forma determinábamos que el 65% de ese 1.500.000 era parte de construcción. A lo cual, para sacar el costo computable, teníamos que sacarle las amortizaciones acumuladas. En total van a ser 22 trimestres desde que está afectada la actividad. Por lo tanto, el 1.500.000 por el 65%, por los 22 trimestres de afectación dividido los 200 trimestres de vida útil, los 50 años, nos va a dar una amortización acumulada de 107.250. De esta forma, si hacemos la diferencia entre el costo de 1.500.000 menos la amortización acumulada, vamos a tener el costo impositivo computable de 1.392.750. ¿Cuál es el segundo paso? Y esto también nos requería la ley, que únicamente en caso de inmuebles, podíamos utilizar la opción de venta y reemplazo cuando estamos afectando esta ganancia en la proporción en que se afecta la ganancia a la compra del nuevo bien. Y como vemos, el nuevo bien es el valor del nuevo bien es 1.750.000 pesos. Por lo tanto, si hacemos la comparación entre el precio de compra y el precio de venta, 1.530.000 y 1.750.000, vamos a obtener el porcentaje de reinversión. Ese es el porcentaje de reinversión que vamos a poder aplicar para saber cuál es el costo impositivo que en definitiva podemos computar. Lo que tenemos que hacer entonces es tomar la ganancia de esta operación, que va a estar dada por el 1.750.000 pesos a que se vende el inmueble número 1, menos el costo computable, 1.392.750, que obtenemos la utilidad impositiva, que es 357.250. A este monto le aplicamos ese porcentaje de reinversión de 87.43% y vamos a obtener que la ganancia que podemos afectar a la compra del nuevo bien es 312.343,68. Y la diferencia, o sea, lo que falta para completar el 100%,
que es 44.906,33, es ganancia del ejercicio porque no se reinvirtió. Ese monto va a figurar en el cuadro, en la columna 2, por 44.906,33. Vamos a la segunda parte de la operación. Compramos el nuevo inmueble. El valor de amortización del inmueble adquirido es 1.530.000 pesos por el 65%, que también es el porcentaje de construcción. Es decir, que tenemos un valor en teoría amortizable de 994.500 pesos. Si a eso le restamos la ganancia que se reinvirtió de 312.343 pesos con 68, vamos a obtener el nuevo valor amortizable, que nos da 682.156 pesos con 32 centavos. Y recién ahí le vamos a calcular la amortización. Recordemos que en el caso de los inmuebles es por trimestre. Si hacemos el cálculo, son 3 trimestres del año que vamos a tener que amortizar. Si es proporcional, como aplicamos el sistema de amortización, nos va a dar una amortización de este ejercicio de 10.232,34. Eso lo vamos a indicar en la columna 1, disminuyendo la utilidad impositiva, ya que en el balance no se había computado de esta forma. Es así que llegamos a los subtotales, tanto de columna 1 como de columna 2. Columna 1 disminuye la utilidad contable, columna 2 aumenta las utilidades contables. Y podemos determinar cuál es la ganancia neta sujeto a impuestos de fuente argentina de 232.723,98. De esta forma sumamos, recordemos que tenemos que sumar las ganancias de fuente extranjera que habíamos restado anteriormente, que eran 17.500 pesos, y de esta forma, si las sumamos, vamos a obtener el total de la ganancia neta sujeta a impuesto. Eso lo podemos ver en el cuadro, que nos da 250.223,98. Finalizamos calculando el impuesto. ¿Qué alícuota aplicábamos? La alícuota fija del 35%, obteniendo el monto del impuesto. Y una vez que sabemos cuál es el impuesto determinado, es decir, el impuesto del ejercicio 2011, le vamos a restar lo que son retenciones de fuente argentina para obtener el impuesto a ingresar. Vamos a pasar a la segunda actividad. En este caso nos daba como dato que se estaban abonando honorarios a directores y síndicos, a los directores de la sociedad anónima. Recordemos que teníamos dos topes, un tope fijo de 12.500 por director o lo que se le había abonado al director, y un tope del 25% de la utilidad contable. Van a encontrar en el módulo una fórmula que se utiliza para el cálculo de esta utilidad contable, ya que va variando según se incorpore o no, va variando el impuesto según se incorpore o no esta deducción. Por lo tanto, utilizamos esta fórmula bajo ciertas condiciones y de esa forma es mucho más fácil determinar el resultado de este tope. Si lo vemos en el cuadro, tomamos la utilidad contable antes del impuesto y la vamos a multiplicar por 0.25. Eso nos da un resultado. Por otro lado, tenemos la utilidad impositiva antes de los honorarios y lo multiplicamos por 0.0875. ¿De dónde surge esto? Del 25, es el resultado del producto del 0.25 por 0.35. Es decir, la alícuota del impuesto por el tope que nos está permitiendo computar la ley. El resultado nos da 21.894,60. ¿Cuál es el próximo paso de la fórmula? Restar estos dos conceptos, que nos da 31.480,40, y dividirlo por 0.9125. Ese 0.9125 surge de 1 menos el producto entre la utilidad, el tope del 25% y la tasa del impuesto. 1 menos el producto de 0.25 por 0.35. Y es así que calculamos este tope, el primer tope del 25%, que es 34.499,07. Comparamos los dos topes, el tope 1 de 34.499,07 con el tope número 2, que nos da 22.500. ¿Cómo surge? Si bien podemos computar 12.500 por director, a uno habíamos abonado 10.000, entonces para ese tipo de director computamos 10.000 de tope y no 12.500.
al que le habíamos abonado 30.000, solamente computamos 12.500. La suma de esos dos conceptos nos da 22.500 y es el tope que estamos tomando acá. De los dos, el mayor. Por lo tanto, los honorarios a deducir son de 34.499,07. Y si computamos esto en la declaración jurada anterior que hicimos, la liquidación anterior que hicimos, no declaración jurada, nos va a dar el impuesto de las ganancias a ingresar del año 2011 de 61.923,62. También tengan en cuenta qué sucede con el excedente. Recordemos que nosotros asignamos a los directores 40.000 y solamente pudimos deducir 34.499,07. Tenemos un excedente de 5.500,93. Y ese excedente en principio es no computable en cabeza del director que lo recibe. Pero para saber si es 100% así, hay que hacer una verificación, que es aplicarle a esa diferencia, esos 5.500, la alícuota del 35 y compararla con el impuesto del año 2011. Si el impuesto es mayor, es no computable en cabeza del director. Por último, la resolución número 4, que la única diferencia que teníamos con la actividad número 2 es que en esta oportunidad los mismos honorarios, en vez de asignarlos antes de presentar la declaración jurada de esta empresa, se asignaba en el mes de noviembre. Y la ley nos dice cuando se asigne posteriormente el vencimiento de plazo de presentación de declaración jurada, recién lo va a poder tomar en el ejercicio en que se asigna. Por lo tanto, los honorarios a deducir van a ser del año 2012 de 34.499,07 y el impuesto a las ganancias a ingresar del año 2011 es igual a la primera opción, ya que no podemos tomar la deducción de honorarios. Así concluimos la resolución de este caso. Tiene muchos números que han tenido que realizar. Repasen todo lo que sea opción de venta y reemplazo y ejercítenlo en la práctica. Ahora vamos a pasar unas preguntas de opciones cerradas. Tengan en cuenta de leer muy bien las consignas, leer todas las opciones, todas las posibilidades y ver cuáles son las diferencias que hay entre unas y otras. Comenzamos por el ejercicio número 1. Si Redes Sociedad Anónima no reinvierte el total del monto obtenido en la venta del inmueble, la opción de venta y reemplazo A no puede ejercerse. Opción B puede ejercerse en el porcentaje de la reinversión. Opción C puede ejercerse en un 100%. Opción D, no existe la opción de venta y reemplazo para inmuebles. Y opción E, ninguna de las anteriores es correcta. Una vez que lo leímos y las analizamos, vamos a ver cada una de estas sentencias, a ver si corresponden o no con la pregunta que se nos plantea. Tenemos opción de venta y reemplazo y en este caso el enunciado dice inmueble. Ténganlo en cuenta porque tiene distintas características, así fuera un bien mueble, tiene más requisitos. No puede ejercerse. Lo primero que tenemos que hacer alusión a la ley de ganancias, artículo 67, que nos decía venta y reemplazo. Y nos hablaba de bienes de uso. Por lo tanto, podía ser de bienes muebles o bienes inmuebles. Podemos descartar esta opción porque puede ejercerse una opción de venta y reemplazo, con ciertas condiciones. Vamos a ver la opción C. Nos dice puede ejercerse en un 100%. Y si recordamos la ley, se puede ejercer en un 100% únicamente en el caso de bienes muebles. De bienes inmuebles nos pedía un requisito adicional. Por lo tanto, podemos descartar la opción C. En la opción D, nos dice que no existe la opción de venta y reemplazos para inmuebles. Por el mismo motivo que teníamos en la opción A, la podemos descartar porque sabemos que en la ley está esta opción al ser un bien de uso. Y la opción E, ninguna de las anteriores es correcta. La opción B, volvamos a las primeras opciones, plantea el caso de que puede ejercerse en el porcentaje de la reinversión. Y si recordamos el ejercicio que hicimos y lo constatamos con la ley, artículo 67, vamos a ver que en el caso de inmuebles nos pedían dos requisitos. Uno era que haya estado afectado el bien que se vendió a la actividad durante 2 años. Y el otro era justamente
que se tenía que afectar la utilidad que se obtenía de la venta del inmueble a un nuevo bien, que podía ser mueble o inmueble. Y se podía tomar la opción únicamente en el porcentaje de la reinversión. Es decir, no es que nos anulaba la opción de computar esta ganancia como disminuyendo el costo del nuevo bien, sino que nos decía, la limitaba al porcentaje de la reinversión. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Puede ejercerse en el porcentaje de la reinversión. Vamos a ir al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 plantea: para el ejercicio 2011, Redes Sociedad Anónima consideró en el resultado contable la previsión por devolución de ventas. A los fines impositivos, partiendo del resultado contable, corresponde realizar el siguiente ajuste. Opción A: no corresponde realizar ajustes al resultado contable. Opción B: corresponde realizar un ajuste positivo igual al monto de la previsión. Opción C: corresponde realizar un ajuste positivo igual al monto de la previsión deducidas las devoluciones reales del ejercicio. Opción D: corresponde realizar un ajuste negativo igual al monto de la previsión deducidas las devoluciones reales del ejercicio. En la opción E nos plantea que corresponde realizar un ajuste positivo igual al saldo de la previsión al cierre del ejercicio. Comencemos a analizar este ejercicio. En primer lugar, estamos hablando de previsión de devolución de ventas. Y recordemos que era la regla general que nos daba la ley de ganancias sobre previsiones. Previsión es un hecho futuro incierto y únicamente eran deducibles el caso de la previsión por malos créditos con ciertos índices de incobrabilidad que están en el decreto, las previsiones matemáticas y de reserva para compañías de seguro. Por lo tanto, sabemos que es un gasto que no se puede deducir, es un concepto que no se puede deducir. Por lo tanto, tenemos que hacer un ajuste. Ahora recordemos cómo era la mecánica. Si yo partía de un resultado contable y ese resultado tenía restado una previsión, ¿por qué decimos que tenía restado? Lo que se hizo contablemente es disminuir, mandar a pérdida en una cuenta de pérdida y se constituyó la previsión. Por lo tanto, en ese año se mandó a pérdida un monto de 1.700 pesos en el ejercicio. El resultado contable tiene una utilidad disminuida en los 1.700 pesos. Por lo tanto, el ajuste que vamos a hacer es positivo. ¿Por qué? Porque no está permitida esa deducción. Entonces, desde ya vamos a desechar todas las opciones que diga que el ajuste es negativo. Por ejemplo, la opción D la podemos descartar. Por otro lado, cuando dice que no corresponde realizar ajustes al resultado, implicaría decir que la previsión es deducible, este tipo de previsión. Sabemos que no es así, por lo tanto también la descartamos a la opción A. Nos queda la opción C, la opción B y la opción E. Y en la opción C y la opción E lo que teníamos, por un lado nos planteaba un ajuste positivo, lo cual era correcto, pero en una nos decía igual al monto de la previsión deducida las devoluciones, otro nos decía que era igual al saldo de la previsión, lo descartamos porque la pérdida que se imputó contablemente es el monto de la previsión y no el saldo, el monto de constitución de previsión. El saldo, como vimos, es de las diferencias de ingresos y de egresos, del saldo al inicio, devoluciones, constitución de la previsión y saldo al final. Descartamos la E, nos queda la D y la C. Y acá tenemos que elegir la B, porque lo que nos dice la ley que no es deducible justamente es el monto de la previsión. Seleccionamos la opción B, que es la opción correcta. Y finalizamos con el ejercicio 3. Nos plantea el caso de Ernesto Castro, que era uno de los directores y accionistas, cuánto debería computar en su declaración jurada por la participación en la utilidad de Redes Sociedad Anónima a los fines de determinar el impuesto a las ganancias. Debe computar 0, opción A. Opción B, debe computar 22.199,52. Debe computar 51.798,88 como opción C. Como opción D, corresponde asignar la utilidad cuando se distribuya. La opción E, ninguna es correcta.
si prestamos atención al enunciado, estamos hablando de una sociedad anónima. Y por otro lado nos están diciendo que el accionista tendría que incorporar el resultado de la sociedad anónima a su declaración jurada de ganancias. Como sabemos, por el artículo 69, una sociedad anónima le cae directamente la alícuota del 25% y es contribuyente directo. Por lo tanto, no debe computar nada. Ninguna de estas opciones que dan, que en realidad es el 30% de lo que se está calculando, la participación de Ernesto o del otro accionista sobre lo que se está computando, la opción correcta es ninguna es correcta, ya que no se debe asignar ningún tipo de utilidad. Así concluimos los ejercicios, tanto las preguntas abiertas como los ejercicios con opciones múltiples. Practíquenlos y vamos a los últimos comentarios antes de terminar la clase. Como vimos, durante toda la clase hemos trabajado con rentas de tercera categoría. Recuerden leer siempre la ley y el decreto reglamentario y ver en qué opciones van a estar incluidas cada una de las ganancias que se nos presenten. Recuerden que la renta de tercero es una renta residual que va a captar todo lo que no está clasificado dentro de las otras categorías, que va por el criterio de vengado y que en el caso de los sujetos a empresa, una de las características fundamentales es que todo incremento patrimonial está gravado y no exigían los requisitos de permanencia, de habilitación de la fuente y de periodicidad de una ganancia. Vimos casos especiales, si se computan o no las previsiones. Vimos la forma de liquidar en el caso de una sociedad anónima que lleve estados contables. También podría darse el caso de que no se esté llevando estados contables para otro tipo de empresas y por lo tanto hay que armar directamente el estado de resultados con las normas del impuesto a la ganancia y no realizar las correcciones que hicimos hoy. Traten de realizar todos los ejercicios que están en el SAM. Hay muchos ejercicios sobre normas de evaluación de cementeras, de bienes adquiridos, de inmuebles. Son muy importantes cómo se computa cada uno de los costos. Y solamente pudimos ver hoy el costo de la materia prima que estaba bien computado según las fechas. Así que traten de realizar esos ejercicios. Además se incorporan ejercicios de venta y reemplazo de bienes de uso y de inmuebles con distintas opciones, ya sea la compra antes de la venta o que primero se realice la venta con distintos porcentajes de afectación. Es indispensable que hagan todos los ejercicios con la ley. Nuevamente, se los repito, ley y decreto reglamentario siempre para realizarlo. Y nos despedimos hasta la próxima teleclase práctica. Muchas gracias.